Bien, mis hermanos, muchas bendiciones para todos. Vamos a dar lectura de la palabra del Señor para que posteriormente pueda saludarlos y ustedes puedan tomar asiento. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 22. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al versículo 22. Y dice la palabra del Señor: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien, extiendo mis saludos para la amada iglesia del Señor. Mi nombre es Heiner Cañón. Saludo de una manera muy especial al pastor Ernesto. Estoy muy agradecido con el Señor que me ha permitido estar reunido en esta mañana con ustedes para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. También saludo de una manera muy especial a todos los amigos y a todos los hermanos en general. Como se ha dicho anteriormente, vamos a meditar particularmente en el versículo 13 de esta primera carta. Sin embargo, vamos a mirar algunas consideraciones acerca del contexto y demás. Cuando nosotros escuchamos hablar de los mandamientos de Dios, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? El decálogo, ¿cierto? Los 10 mandamientos, por lo general. Y cuando hablamos de el primer y más grande mandamiento, reconocemos que ese es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, dijo el Señor: amar al prójimo como a ti mismo. Pero hay un mandamiento en esta carta y en el versículo que vamos a estudiar hoy que generalmente no pensamos que es un mandamiento, simplemente a veces creemos que es una virtud del creyente, pero como vamos a mirar en este pasaje, Pedro aquí hace a su audiencia, les hace una exhortación a la esperanza. Y ese es precisamente el título de esta enseñanza, una exhortación a la esperanza. Así que, si nos ponemos a analizar el pasaje, esta primer palabra con la que arranca el versículo 13 es de vital importancia y tiene mucho peso, como ya veremos. ¿Cuál es la primera palabra con la que empieza Pedro en este versículo 13? Por tanto, por tanto. Y esta palabra es importante porque esta palabra es una conjunción causal. ¿Qué es eso de conjunción causal? Bueno, resulta que la función de esta palabra es unir todo lo que se ha dicho anteriormente, todas las descripciones que se han hecho, como la causa de un efecto que sigue, que continúa. Y si ustedes fueron atentos a los versículos que leímos, desde el versículo 13 en adelante, de hecho, miren por favor el versículo 13 que después de la palabra por tanto hay un imperativo. ¿Qué dice? ¿Por tanto qué? Ceñid.
Y luego hay otro imperativo, sed sobrios. Y los imperativos son los mandamientos que encontramos en este versículo. ¿Y cuál otro imperativo encontramos? Esperad, ¿cierto? Y así, seguidamente vamos a encontrar mandamientos. Desde el versículo 13 en adelante vamos a encontrar una serie de mandamientos. Vimos, por ejemplo, que más adelante, en el versículo 15 y 16, Pedro dice, sed santos, otro mandamiento. Más adelante Pedro nos va a decir también, amaos los unos a los otros con amor entrañable. Lo curioso de esto es que antes del versículo 13 no encontramos ningún mandamiento. Así que aquí hay una estructura particular en que quiero que enfoquen su atención. ¿Cuál es la estructura? Anterior al versículo 13 vamos a encontrar una serie de indicativos. Y después del versículo 13 encontramos los imperativos. Y esta estructura es hermosa y a veces cuando no entendemos esta relación que tienen los indicativos con los imperativos, nosotros solemos caer en dos errores graves. ¿Qué son los indicativos? Los indicativos nos muestran algo que es un hecho real. Y los imperativos, de nuevo, son mandamientos. Cuando nosotros miramos cómo empieza Pedro, ¿a quién se dirige Pedro en esta carta? En el versículo 1 vamos a mirar, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro se dirige a unos creyentes que estaban dispersos en lo que es actualmente Turquía y estaban pasando por una tremenda persecución que no iba a mejorar. Ellos estaban siendo perseguidos. ¿Y por qué digo que no iba a mejorar? Porque más tarde el emperador Nerón iba a arreciar esa persecución. Y es la persecución más grande que hubo en el primer siglo. Así que a estos creyentes que están pasando por esta persecución y por esta aflicción, Pedro se dirige a ellos. ¿Y cuáles son los indicativos que les da? Versículo 2. A ellos les dice, ustedes son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para. Ustedes han sido elegidos de pura gracia. Esa es una buena noticia, ¿verdad? ¿Cierto? Este es un primer indicativo que encontramos aquí. Es una buena noticia. Les está diciendo, ustedes han sido elegidos por Dios de pura gracia. No está diciendo, mire que no dice, ustedes han sido elegidos por obedecer, sino que para obedecer. Así que no es que en la presencia de Dios, Dios miró más adelante quiénes le iban a obedecer y por eso Dios los escogió. No, Dios de hecho los escogió para que ellos obedecieran, no porque ellos iban a obedecer. ¿Estamos claros en eso? Entonces aquí encontramos un primer indicativo. Los creyentes, a la audiencia a la que Pedro se está dirigiendo y por extensión a todos nosotros, hemos sido elegidos de pura gracia. ¿Hay algún mandamiento aquí? No, hasta el momento no nos han ordenado nada, nos han dicho es algo que Dios hizo. No nos está pidiendo a nosotros que hagamos algo, sino que Pedro empieza a decir lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué dice en el versículo 3? Pedro empieza con una alabanza y reconociendo la misericordia de Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí hay otra buena noticia, o mejor, es otra forma de decir esa misma noticia. Dios nos ha hecho renacer, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de darnos a nosotros una esperanza viva. Una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Y para qué más Dios nos hizo renacer? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia, hermanos, que es incorruptible, incontaminada. Debemos estar alegres por eso. Amén. Amén. Entonces vea que de nuevo Pedro está lanzando indicativos, está mostrando el mensaje central del Evangelio. Y recuerde que les está hablando a personas que están pasando por un momento de sufrimiento, de persecución.
¿Qué más dice Pedro? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero les está diciendo, no solamente Dios les ha dado a ustedes una herencia incorruptible que está en los cielos, sino que Dios mismo se está encargando de guardarlos a usted para que ustedes reciban esa herencia. Es decir, nada puede interrumpir el hecho de que esa herencia que ya tenemos en los cielos, un día nosotros la vamos a recibir. Dios nos está guardando, los está guardando. Ustedes son guardados por el Señor. ¿Y qué más dice? El versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro? Dios está afinando nuestra fe. Enseguidamente luego dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro nos está haciendo, o está haciendo consciente a su audiencia, que Dios les ha abierto los ojos para que ellos puedan amar a Cristo, los ojos espirituales, los ojos de su entendimiento, para que ellos puedan amar a alguien que ni siquiera han visto con sus ojos físicos. Mira, hermano, en este momento hay muchas personas ocupadas en diversas cosas y ellos están ciegos a esta realidad. Ellos tienen una Biblia en su casa que se está empolvando, pero a diferencia de nosotros vemos hoy las promesas de Dios, somos conscientes, tenemos ese tacto espiritual dado por Dios para deleitarnos en la palabra de Dios. Ese es un privilegio, hermanos, en los cuales nosotros debemos ser conscientes. Dios ha abierto nuestros ojos para que veamos lo glorioso que es Cristo. Y hay muchas personas en el mundo que Cristo para ellos es locura, ¿cierto? Ellos no aman al Señor, pero ese amor que usted tiene por el Señor es porque Dios primeramente lo ha amado a usted y le ha abierto sus ojos para que usted vea la gloria y la magnificencia del Señor. ¿Esa es una buena noticia? Esa es una buena noticia. Entonces, como vemos aquí, hay indicativo tras indicativo. ¿Hay algún mandamiento entre estos versículos que hemos leído? No. Sigue Pedro simplemente mostrando lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Qué dice el versículo 10? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ahora, esta gracia destinada a vosotros es todo esto que Pedro ha dicho. Ustedes tienen una herencia, una esperanza viva, una herencia incorruptible. Los profetas, ellos profetizaron de esto. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, ¿quiénes son estos? Los profetas. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo. ¿Qué está diciendo Pedro ahora aquí? Consideren el privilegio que ustedes tienen. Los profetas miraban esto a futuro, indagaron, tratando de escudriñar lo que nosotros hoy podemos ver con claridad. Y Pedro no solo se queda ahí, sino vea lo que dice también, cómo termina. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Wow! Los ángeles mismos anhelan mirar eso que nosotros tenemos, esta salvación gloriosa. Entonces, de nuevo, esto es algo que debe de incentivar nuestro corazón. Cuán privilegiados hemos sido nosotros de pura gracia. Después de esto, Pedro entonces va a decir, por tanto. Ok, estas son las buenas noticias, pero en virtud de esto, entonces, ustedes deben responder de cierta manera. ¿Entienden la estructura del pasaje? Pero primero nos da los indicativos y luego entonces, después de que nuestro corazón ya está encendido por la gloria de este evangelio, entonces Pedro
nos da los imperativos. ¿Por qué digo que es importante entender esto, mis hermanos? Porque muchas veces nosotros somos rápidos para dar órdenes a la gente. Y nos volvemos, ¿cuál es el error ahí? Nos volvemos legalistas y moralistas. Nosotros nos enfocamos solo en los imperativos y vamos a la Biblia simplemente a buscar qué debo hacer, qué debo hacer, qué debo hacer. Pero no hay esa motivación en nuestro corazón para nosotros obedecer. Entonces debemos de cuidarnos. Mire que aún en el decálogo, vamos por favor a Éxodo capítulo 20, el decálogo no empieza con el primer mandamiento. Éxodo 20 no empieza con el primer mandamiento. ¿Recuerdan ustedes con qué afirmaciones empieza Éxodo 20? Que recuerden que Éxodo 20 pues registra los 10 mandamientos, pero ¿con qué empieza Dios allí? Dice versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Algo que usted tiene que hacer o algo que Dios ya hizo? Ok, entonces vea que Dios primero nos muestra la obra que Él ha hecho por nosotros. Yo soy Jehová tu Dios que hice esto por ti. Entonces la respuesta es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ven de nuevo esa estructura? Indicativos, imperativos. La Biblia dice, alabad a Jehová. Esto es un mandamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él es bueno. Considere usted cuán bueno es Dios. Cuando uno ve la bondad de Dios, uno tiene que responder con alabanza. Y a veces se nos olvida eso. Pero por otro lado, cuando nosotros solamente nos centramos en los indicativos y vemos todo lo que Dios ha hecho y olvidamos los imperativos, entonces caemos en el otro error, que es el antinomianismo o el libertinaje. Nosotros no tenemos que hacer nada. Hay hermanos, no, hay personas en el mundo que creen que como Cristo ya pagó por ellos, entonces ellos no tienen que vivir en santidad. ¿Se han encontrado ustedes con personas así? Dicen, no, Cristo ya pagó por todos mis pecados, entonces yo ya puedo hacer todo lo que sea porque ya Cristo pagó por mí. Pero un hecho palpable del Evangelio es que la justificación está unida con la santificación. Aquel que ha sido realmente justificado por Dios también ha sido encaminado por el camino de la santidad. Estas cosas son inseparables. Esta estructura de imperativo, de indicativo imperativo, la vemos mucho en las cartas del apóstol Pablo. Si ustedes analizan Romanos, el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, nos va a mostrar eso, las descripciones, indicativos, la doctrina cristiana, lo que Dios ha hecho, la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y desde el versículo 12 en adelante vamos a encontrar cómo practicar esa doctrina. Ahí encontramos los imperativos. Y esto pasa, por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 para ver cómo empieza este capítulo. Romanos capítulo 12, verso 1. Esta es otra manera de decir, por tanto. ¿Cómo empieza aquí? Así que, en virtud de todo eso que se ha dicho, entonces ustedes tienen que responder de cierta manera. Así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Consideren todos esos indicativos, esa gran misericordia que Dios ha tenido con usted. Entonces dice, os ruego por esas misericordias de Dios, y aquí vienen los imperativos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos que nunca pueden faltar en nuestra vida, mis hermanos? Esos indicativos e imperativos, importantísimo. Y esa es la estructura que tenemos aquí en esta carta, y el versículo 13 entonces inicia a darnos, después de haber contado a estos creyentes toda su identidad en Cristo y la esperanza viva que tienen, empieza a darles ciertos indicativos e imperativos. Entonces, ¿cómo se debe responder ante el hecho de que el Señor nos ha elegido de pura gracia, de que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible
e inmarcesible e incontaminada, reservada para nosotros en los cielos. En el versículo 3 encontramos, como ya hemos visto, los imperativos: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os es dada. En el versículo 14, de manera negativa, se nos dice: no os conforméis a los deseos mundanos. Otro imperativo. Versículo 15 y 16 nos dice: sed santos. Versículo 17 se nos dice: conducíos en temor. Y en el versículo 22 se nos dice: amaos unos a otros. Después de haber considerado esto, mis hermanos, ¿pueden ver ustedes el peso de esa pequeña palabra, por tanto? Ahora bien, un detalle importante de este pasaje es que realmente, en el versículo 13, que es el que vamos a estudiar, hay un imperativo que prima sobre los demás, que de hecho, aunque en nuestra traducción al español están como imperativos, el sed sobrios y el ceñid los lomos, en griego no son imperativos. El imperativo realmente es: esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Por qué es importante entender esto? Porque realmente en el griego estos dos son participios, y lo que estos indican es que ponen la condición para el mandamiento central. Es decir, indican una acción que debe ser completada antes de poder ejecutar la acción imperativa o el mandamiento. Por eso, la traducción SBT traduce el versículo 13 no como ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sino dice teniendo ceñidos los lomos de el entendimiento. Teniendo ya ceñidos. Es algo que primero debe de cumplirse para que usted luego pueda ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se nos traerá. Entonces, ¿qué significa esto de ceñirse los lomos del entendimiento? Suena un poco extraño para nosotros, ¿cierto? Ceñirse los lomos. ¿Algo viene a nuestra mente? Ceñirse los lomos. Resulta que aunque para nosotros pueda ser extraño, esto era muy común para la audiencia de Pedro. Ellos lo entendían claramente, y para nosotros es extraño por nuestra manera de vestir. ¿Cómo así que por nuestra manera de vestir? Hoy en día, de acuerdo a la actividad que nosotros vamos a realizar, tenemos un atuendo, ¿cierto? De seguro que si ustedes me invitan a jugar micro, yo no voy a ir así, ¿cierto? No se puede, todo esto me estorbaría, ¿cierto? Si vamos a ir a trotar o a hacer ejercicio, no se puede. Tenemos que cambiar el atuendo, ¿cierto? Uno que sea más cómodo, ¿cierto? Para yo poder realizar esa actividad. Pero en el primer siglo, todos vestían túnicas. Y entonces, ¿qué hacían ellos, por ejemplo, cuando tenían que trabajar o pasaba algo y tenían que salir corriendo? No podían cambiarse de atuendo porque lo que tendrían es otra túnica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Se arremangaban la túnica más arriba de las rodillas y mandaban hacia adelante la parte que les sobraba, luego la pasaban por detrás y la hacían como si fuera una pantaloneta, hoy, ¿cierto? Y la amarraban con el cinto. Y de esa manera ya estaban un poco más libres para salir a correr, o para hacer alguna actividad, para hacer algún trabajo, o para... Vamos a leer un ejemplo claro de esto, está en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 46. Primera de Reyes 18, 46, primer libro, dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab. Entonces aquí vemos de nuevo esa acción primero de ceñirse los lomos para poder salir a correr. Entonces ese era claramente pues es el significado de esto. Pero vemos también que esto también se tomaba como en el sentido de estar preparados, como una metáfora para darnos a entender que debemos de estar preparados, de no tener nada que nos estorbara, de estar listos para la acción. Y es en este sentido el que el Señor lo usa en Lucas capítulo 12, versículo 35 al 36, cuando el Señor nos habla de cierta parábola. Lucas capítulo 12,
Versos 35 al 36, vea lo que dice. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Entonces, de nuevo, aquí la idea es, estén ceñidos vuestros lomos, ¿para qué? Para que estén preparados para cuando venga el Señor, que nada los estorbe. Ahora, ¿qué es lo que dice Pedro en el pasaje que estamos estudiando? Que debemos ceñir los lomos ¿de qué? De nuestro entendimiento. De nuevo, obviamente, esto no es literal, pero es la manera de expresar que nosotros debemos de tener una mente preparada y lista, sin estorbo, por ejemplo, con una preocupación, con algún temor, que era de hecho algo por lo que estaban pasando la audiencia de Pedro, hermanos siendo perseguidos. Entonces, Pedro les da todos estos imperativos y les dicen, tengan ustedes ceñidos en los lomos de vuestro entendimiento. Cobra sentido en ese contexto, ¿verdad? Metafóricamente hablando, entonces, lo que señala Pedro es que la mente debe estar preparada y lista para actuar. Los creyentes deben disponerse a actuar con inteligencia. En estos momentos de angustia, de dolor, hermanos, la mente nos suele jugar una mala pasada. Empiezan a venir los pensamientos del desánimo, de yo no voy a poder, yo soy un pecador, empieza el enemigo a acusarnos, ¿verdad? Entonces, Pedro está instando a estos creyentes a que ciñan los lomos de su entendimiento. El lugar que tiene la mente en la vida cristiana es muy importante y a veces solemos nosotros pasarlo por alto. Y ese es un grave error. Nosotros debemos de concentrarnos en la voluntad de Dios. Mire que curiosamente cuando Pablo empieza con los imperativos, él también habla de la mente. ¿Sí recuerdan ustedes? Romanos capítulo 12:2. ¿Qué dice Romanos capítulo 12:2? No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, ciñan los lomos de su entendimiento. Estén preparados. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ocuparnos en conocer la voluntad de Dios, en transformar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir y de actuar conforme o a pesar de las malas circunstancias que nos rodean. Aquel que tiene la mente de Cristo tiene una meta clara, una meta definida, tiene su mente puesta en la esperanza que se le traerá cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que ocupar nuestra mente con la palabra de Dios, porque de lo contrario van a ser las circunstancias y las adversidades las que van a dominar nuestra mente, y entonces ahí viene la preocupación, ahí viene la amargura. En esto pensad, dice el apóstol Pablo. Mire que el mandamiento es amar a Dios con toda tu mente. Y a veces fallamos en esto. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Hay muchos pasajes que podemos leer al respecto, como 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Este es un pasaje muy importante porque nos enseña que la batalla real es la batalla espiritual real es la batalla por la mente. Vea lo que dice 2 de Corintios 10, versos 3 al 5.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No puede haber ningún pensamiento que nos lleve a desobedecer de Cristo que domine nuestra mente. Nosotros debemos de ocuparnos en cultivar los pensamientos. ¿Cuánto nosotros pasamos tiempo meditando en la palabra de Dios? Miren que aquí se pone tan importante lo que dice el Salmo 1 hablando del justo. Dice que él se deleita en la ley de Dios y en su ley medita de día y de noche. Entonces, esto realmente es importante para la vida del cristiano. Que la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, dice Pablo en Colosenses 3:16. Entonces estamos llamados a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Pero ¿qué más dice? Sed sobrios, sed sobrios. Este sed sobrios encierra dos significados. Uno es no intoxicarse con alcohol, ¿cierto? Es lo opuesto a estar ebrio, ¿cierto? Estar ebrio, estar sobrio. Debemos estar sobrios, tener todos nuestros 5 sentidos, ser sobrios de mente y comportamiento, es decir, ser controlado en todas las cosas, vivir una vida controlada. Esto de ser sobrios es tan importante, Pablo lo repite en esta carta varias veces. Vea por ejemplo el capítulo 4 de Primera de Pedro que estamos estudiando, el verso 7. 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin se acerca, entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Ser sobrios. ¿Qué dice también 5:8, capítulo 5, versículo 8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, debemos de ser conscientes de tener dominio propio, a pesar de todas estas circunstancias que están ocurriendo, traer a nuestra mente todo lo que Dios ha hecho por nosotros para vivir una vida controlada. Hay un salmo precioso en el que el salmista dice: bendice alma mía al Señor. ¿Y qué dice? Y no, ahí está la tarea, el lugar que tiene la mente. No olvides ninguno de sus beneficios. Mire que a veces nosotros somos desagradecidos porque olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Renegamos en las circunstancias porque olvidamos que lo más grande que Dios hubiera podido darnos, ya nos lo dio, que es su Hijo. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Debemos de traer esos pensamientos a nuestra mente en esos momentos de dificultad. Sed sobrios. Y entonces dice: esperad en la gracia que se os traerá. Dice: esperad por completo. Esto es importante, ese énfasis. Esperad por completo. De nuevo, por eso es que este mandamiento es el mandamiento principal de los que Pedro está diciendo, porque de aquí se desprenden todos los demás imperativos que vienen. Si usted está esperando por completo en la gracia que se le traerá, entonces usted va a vivir una vida santa. Usted va a amar a sus hermanos. Es decir, este esperar no nos llama a la inactividad. El cristiano que no está creciendo en santidad no está esperando al Señor. Generalmente cuando se nos dice, espere un momentico, ¿nosotros qué hacemos? Nos quedamos así, quietos, sin hacer nada, ¿cierto? Pero esperar en la gracia, de hecho, es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, trayendo a nuestra mente de nuevo las verdades gloriosas del Evangelio.
Y por eso es que después de este esperar es que vienen todos los demás imperativos. Debemos de esperar por completo en la gracia. ¿Qué dice Juan en su carta? El que tiene esta esperanza, ¿qué hace? ¿Se queda quieto? No, se purifica a sí mismo. ¿Estás esperando al Señor? No importa tanto si me respondes con un sí o con un no. Importa tanto es cómo estás viviendo. Porque tu vida va a reflejar si realmente tú estás esperando al Señor. ¿Cómo? Porque tú estás ocupado en la obra del Señor, estás expandiendo su reino, estás creciendo, estás buscando crecer cada vez en santidad, en comunión con el Señor. Eso es lo que demuestra que realmente tú estás esperando la venida del Señor. Y que dices con el Espíritu, sí, ven Señor Jesús. Esperad por completo, lo que Pedro está diciendo es, fijen por completo, porque ¿qué es lo que tienen que esperar por completo? Dice el versículo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Debemos esperar por completo ¿en qué? En la gracia, en la gracia. Entonces lo que nosotros o el cristiano debe hacer es fijar por completo su esperanza. Ustedes ven que ahora en el WhatsApp, vamos a usar una ilustración un poco moderna. En el WhatsApp, antes a uno le llegaban mensajes y se quedaban por allá y para uno volverlos a ver tenía que arrastrar y subir hasta que lo encontrara. Pero hoy está la opción de fijar un mensaje, dejarlo ahí, estático, quieto, y así lleguen otros mensajes, siempre vamos a poder mirar ese mensaje, ¿cierto? Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Fijen su esperanza por completo en la gracia, que siempre esté ahí en su pensamiento la gracia de Dios que se os traerá cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Y entonces no van a importar las adversidades ni la persecución que ustedes puedan sufrir, porque su esperanza está en Cristo. Nosotros debemos de confiar completamente en el regreso de Cristo. ¿Tienes tu esperanza puesta en Cristo, mi hermano? Vean lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios de nuevo. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y esto es tan importante, mi hermano. La esperanza de salvación como yelmo. ¿A qué parte del traje de esta armadura de Dios hace referencia el yelmo? Al casco. Así que si nosotros no tenemos la esperanza de la salvación, continuamente en nuestra mente tenemos la cabeza descubierta y el enemigo nos va a atacar. Mire por ejemplo dónde está esto. Efesios capítulo 6, 17 que habla de la armadura de Dios. Dice, Efesios capítulo 6 versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Usted quiere cubrir su cabeza, sus pensamientos en Dios, entonces usted tiene que poner su esperanza fija en que Cristo regresará y que tenemos una herencia incorruptible e inmarcesible e incontaminada en los cielos. Tito 2, capítulo 11, versículo 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña algo. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Es esa misma esperanza de la que Pedro nos está hablando. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Estamos esperando al Señor? Mi hermano, Cristo viene. Muchas veces nosotros
nos acostumbramos tanto a este mundo que olvidamos esas verdades gloriosas centrales del Evangelio. Decimos, no, yo ya tengo 10, 15, 20 años en el Evangelio. Y nos olvidamos de que debemos depender y aferrarnos a esta esperanza gloriosa que el Señor nos ha dado para vivir la vida cristiana, para esperarlo a Él realmente, cada día con anhelo, con ansias, esperar por completo. ¿En dónde está puesta tu esperanza? Mira, si tu esperanza no está puesta en el Señor, de hecho, en la Biblia vamos a encontrar que algunos habían puesto su esperanza en las riquezas, otros ponen su esperanza en el trabajo, otros ponen su esperanza en algunas personas. Todas estas cosas son mutables, cambian. Un día están contigo, otro día no. El dinero un día lo tienes, otro día no lo tienes. Y por eso muchas personas llegan al suicidio, porque ya no tienen esperanza. Mira, hermano, nadie vive sin esperanza. Todo el mundo no se puede vivir sin esperanza, porque la esperanza nos da a nosotros propósito. El mundo claramente tiene esperanza puesta en las cosas pasajeras, pero tienen que poner su esperanza en algo. Y cuando pierden eso, entonces caen terriblemente. Pero nosotros tenemos una esperanza de nuevo, incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Nuestra esperanza es viva, es segura. Entonces, básicamente lo que Pedro está diciendo es: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Tengan esperanza. Ahora, este es el mandamiento del que les hablaba. Generalmente no meditamos en que somos llamados a tener esta esperanza fijada en nuestra mente. Y por eso las adversidades cambian nuestro estado de ánimo y muchas cosas. Pero ese es el mandamiento. Estamos siendo llamados, exhortados a esta esperanza, mantener fija esta esperanza gloriosa que tenemos en nuestra mente. Dice Chesterton: la esperanza es el poder de estar alegres en circunstancias que sabemos que son desesperadas. No podemos olvidar que a las personas que se les está pidiendo que tengan esperanza, son personas que están siendo atribuladas, perseguidas, probadas. Pero aún así, Pedro por eso le está diciendo: tengan esta esperanza viva en sus mentes, en su corazón. No como un autoengaño, no es como que yo me repita una mentira, sino que nosotros debemos de hacer es que, ya que esto es verdad, debemos de gozarnos en esas verdades. Es un reconocimiento de la verdad. Debemos ser intencionales en traer a nuestra mente la verdad de la gloriosa esperanza que tenemos. Querido hermano, ¿cuánto tiempo tú pasas meditando en esta esperanza gloriosa? Y si estás afligido, lo que te hace falta es recordar que tú has sido elegido por el Padre de pura gracia, que sin tú merecerlo, el Padre ha dado a su Hijo unigénito para perdonar todos tus pecados, y por lo tanto ahora tienes una morada celestial que está reservada para ti. No importa los sufrimientos que tengamos que pasar, en comparación con esa herencia incorruptible, son nada. Por eso el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 8, ¿qué es lo que dice Pablo? Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando nosotros entendemos el plan de Dios, lo traemos siempre a nuestra mente, no vamos a tener esos problemas de aflicción. ¿Qué pasó con Asaf? Se han leído de Asaf, ¿verdad? Salmo 73. ¿Cuál fue su problema? Ignorar el plan de Dios. Él dice: yo tuve envidia de los arrogantes, de ellos. ¿Cómo es que ellos prosperan? ¿Hay algún beneficio en ser justo? Porque a mí yo soy azotado todos los días. Pero dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. ¿Ahí está qué?
la mente. Comprendí el fin de ellos. Hermanos, esto es algo importante para nuestra vida, para vivir vidas en contentamiento, vidas gozosas, que las adversidades, que las dificultades de este mundo no pueden robarnos nuestro gozo en el Señor. Debemos siempre tener presente la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Querido amigo, la palabra del Señor dice que más allá de las cosas, o que tú creas que tienes esperanza, poniendo tu esperanza en cosas pasajeras, tú eres un vil, desdichado, pobre. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 2:12. Y quiero que entiendas algo. No creas que yo simplemente te estoy diciendo por el simple hecho de sentirme superior, porque los que estamos aquí también estábamos en el mismo lugar, estábamos en la misma condición. Dice Efesios capítulo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo estaban? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira, todos los cristianos que hay en este lugar estábamos en esa misma condición. Y así te encuentras tú en este momento, si tú no has recibido al Señor Jesucristo, si no has venido a Él en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados, confesándote que no puedes hacer nada por ti mismo. Un hombre llamado Salomón en la Biblia, muy sabio, con una sabiduría dotada de parte del Señor. Él exploró y puso su esperanza en muchas cosas, en el dinero, en la belleza, en los placeres, pero él tiene que reconocer y llegar a esta conclusión. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que, querido amigo, hay una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, que es incorruptible, inmarcesible e incontaminada. Y puede ser tuya, esa herencia preciosa puede ser tuya si tú hoy reconoces que tú eres un pecador necesitado de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Yo les invito, mis hermanos, a estar en pie. Y que nuestra oración siempre sea, hermano, lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre amado, Dios todopoderoso, Dios de gracia y de bondad, Señor. Te damos gracias, te honramos y te glorificamos por esa maravillosa gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en las cosas de los cielos y no en las cosas de esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser activos en hacer tesoros en el cielo y no en esta tierra. A realmente creer en que tú volverás por nosotros un día y que todo dolor y toda circunstancia adversa se acabará, en que tú reinas, Señor, hoy en nuestro corazón, que gozamos, Señor, de tu reino, que no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ayúdanos siempre a estar contentos y agradecidos contigo, porque tú nos has amado, Señor, cuando nosotros no lo merecíamos. Hoy te amamos a ti, Señor, porque tú nos has amado primero. Abre, Señor, la mente y el entendimiento de aquellas personas que aún, Señor,
no reconocen su pecado delante de ti, Señor. Te ruego que tú seas salvando, Señor, que sigas añadiendo a tu pueblo aquellos que tú has predestinado para ser salvos. Te pido, Padre, estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.